Hola chicos, ¿cómo van? Hace rato no montaba video y hoy quiero hablarles de algunas cositas que han venido pasando. La primera de ellas es que se viene cambio de malla curricular. Eh, los que tenemos ya tiempo, nosotros sabemos que en algún momento se había hecho cambio de malla. Ahora nuevamente se va a actualizar, entonces chicos tengan en cuenta sobre todo aquellos que ya van en séptimo, octavo, noveno semestre, porque al haber este tipo de cambios significa que muy probablemente les toque ver materias de más. Entonces, en estos días estuve hablando con un amigo y él me dijo que en el caso de él tenía que graduarse en el 2026 para que no le tocase ver pues materias extras por el cambio de malla. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Lo otro que les quería comentar era pues unos requisitos, dos requisitos. Son muchos requisitos para graduarse. Hay una cantidad de requisitos, pero el día de hoy quiero enfocarme en dos de ellos y el primero es el examen de certificación o el examen de nivel de inglés que nosotros tenemos que tener. Esto va enfocado a los estudiantes de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Entonces, yo en algún video les había comentado que para poderse graduar como licenciados de esta carrera, pues teníamos que tener un nivel C1. Y aún sigue siendo así, tenemos que tener ese nivel C1. La cuestión es que antes había algo que se llamaba CEPTO, que era un examen que realizaba la universidad, que era gratis. Sin embargo, pues las licencias se agotaron, no estaba disponible. Yo pregunté, estamos en el 2026, apenas en enero, pregunté el año pasado y me dijeron que no, que desafortunadamente no habían licencias disponibles y me dieron dos opciones. La primera era hacer el examen que se hace en el INVIL, que es pues, ustedes saben que la universidad también da cursos de inglés, de francés, alemán, etcétera. Entonces, hay esto parte de los cursos, pues ellos también pueden hacernos un examen. Este examen sí tiene un costo, de hecho ahorita estaba haciendo el proceso para ver si lo realizaba, y realizaba el pago, y está en 228.000 este año. Entonces, ese examen evalúa las cuatro habilidades y para poder, pues, graduarse ya saben que tiene que ser C1 o C2. La otra opción que me dio la docente fue que revisara dentro, este examen que da la universidad, pues no es obligatorio. Lo obligatorio es demostrar que tú tienes un nivel C1. Entonces, la opción es, o lo puedes hacer a través del INVIL, creo que se llama el examen como Proficiency Test, o si no, puedes hacer pues uno de los que aparece en el listado. Este listado fue suministrado por el Ministerio de Educación Nacional. Nos da los exámenes que son válidos, eh, que evalúan pues nuestras habilidades comunicativas. En el caso de nosotros tenemos que enfocarnos en que evalúen las cuatro habilidades porque hay exámenes que nada más evalúan o hacen énfasis en una habilidad en específico. Entonces quisiera mostrarles cuál es el documento para que sepan. De todas formas, voy a tratar como de dejar el link por aquí para que también puedan visualizarlo. Yo creo que estoy compartiendo pantalla, sí es este. Bueno, entonces este es el documento que es suministrado por el Ministerio de Educación Nacional. También lo pueden buscar así como Ministerio de Educación Nacional, resolución 018-035 del 2021. En este documento va a aparecer el listado de los exámenes. Entonces, están tanto a este como no solamente es un documento que es para nosotros, sino para eh, para las universidades, es el del Ministerio de Educación Nacional. Digamos que están también los exámenes que son para alemán, para francés. Entonces, pero en el caso de nosotros, pues tenemos los de inglés. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el examen evalúe las cuatro habilidades y que, pues que nuestro puntaje sea C1 o C2. No puede ser, no puede ser menor a eso, es decir, no pueden sacar B2. Eso por un lado. Dejen un momentico acá y pauso. Bueno, lo otro que de lo que le quería hablar era acerca del
el diplomado. El diplomado como opción de grado, que fue lo que yo realicé. ¿Por qué lo tomé? Porque sentía que era la opción más sencilla, sobre todo en cuanto a tiempo. Eh, en cuanto a tiempo, porque sé que hay opción de monografía, hay opción de proyecto de grado, hay opción también de otro, es decir, no solamente el diplomado, sino si quieres hacer una especialización, pues también pues puedes hacer la especialización y también pues te convalidan esto. Sin embargo, que en mi caso, pues era la opción más asequible que tenía. Entonces, lo que yo realicé, porque hay veces en las que no sabemos cómo realizar el proceso de matrícula del diplomado, hay que enviar un correo a registro y control con el FUS. Nosotros vamos y colocamos en Google FUS. Déjenme les muestro, porque es que a mí me gusta mostrar las cosas para que sea coloca FUS una. Antes se podía hacer a través de un formato virtual, pero la última vez que intenté, honestamente, eso no funcionaba. Entonces uno descarga el documento, es un documento en Word y tienen que llenar la información de datos personales. Y por acá, denme un segundo. Y por acá tenemos que tachar pues lo que queremos en este caso pues es el diplomado como profundización y pues el código del diplomado que en este caso es práctica de investigación pedagógica. Ahí tenemos el crédito, tenemos que firmar el documento y reenviarlo de todas formas. En el caso de que tengan mayores dudas, ustedes escriben al equipo de registro y control que quisieran hacer el diplomado de profundización y ellos les van diciendo en el caso de que les falte algo. Bueno, desde mi experiencia les voy a hablar un poco acerca de cómo fue el diplomado de profundización. En mi caso, yo soy estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras, entonces, ¿qué cosas tener en cuenta a la hora de escoger este diplomado? Lo primero, eh, es mucho más sencillo si trabajamos en equipo. Eh, Tienen que asegurarse, nada más se puede en parejas, así que tienen que asegurarse de que sea un compañero que trabaje, que le meta el hombro a la actividad para que no solamente una persona pues termine realizando eh, toda la documentación, toda la caracterización, el proceso de ir al aula, sino que entre los dos puedan trabajar. Lo otro, asegúrense de tener acceso a la población donde van a realizar pues la caracterización, donde quieren aplicar eh, todo lo del diplomado. En cuanto a si es una institución, se puede hacer en una institución educativa, también se puede hacer en la comunidad, con un grupo de niños. De todas formas, la docente, la directora les va a explicar a fondo cómo realizarlo, cuánto es el número mínimo de personas con las que se puede realizar. Pero sí es importante que tengan acceso a ir a ese lugar, no como en algunas instituciones, sé que hay algunas instituciones que tienen barreras y que muchas veces no permiten que los estudiantes de universidad pues lleguen así de manera directa a realizar algunas actividades, sino que hay un conjunto de requisitos para hacerlo. Entonces, asegúrense de eso. Eh, Importante también las normas APA. A nosotros nos dan un documento. Ahora, estoy hablando del diplomado de profundización que se realizó en el año 2025 en el último periodo académico. De pronto tú ves este video y estemos en el 2026 en el segundo periodo, entonces hay veces en las que las cositas pueden cambiar, pero les voy a mostrar cuál fue el formato que nos suministraron a nosotros para que lo tengan en cuenta. Bueno, a nosotros nos dan un documento en Word ya con las normas APA aplicadas. Lo que nosotros tenemos que asegurarnos es de no modificar las letras, de
seguir con el mismo formato que nos da. En esta tabla de contenido, la ventaja que tiene una tabla de contenido, la ventaja que tiene el diplomado es que no vas a realizar todo, todo lo que te piden, es decir, la introducción, caracterización, resultados, todo no lo vas a hacer en un solo día, sino que se hace semanal. Entonces, sí es importante como que asistas a las reuniones, que en el caso de que no pudiste asistir a las reuniones, pues que revises la información para que puedas trabajarlo de manera correcta. Y que cuando la profesora te revise, porque se hace de manera semanal, cada semana, pues la profesora te revisa, te manda retroalimentación y cuando te dé estas retroalimentaciones, pues a realizar las modificaciones pertinentes. Entonces, les voy a mostrar como, ajá, la tabla de contenido que teníamos este año, bueno, el año 2025, y nosotros empezamos con la caracterización, no con la introducción. La introducción es algo que se hace ya al final cuando terminemos todo. La caracterización consiste en decir cuál es la población con la que tú vas a trabajar. Tiene que ser un grupo en específico, no como que ay, voy a trabajar con primero, segundo y tercero, no. Vas a trabajar con qué grupo vas a trabajar, las edades, si hay algún estudiante con necesidades educativas, eh, o de movilidad, hay que especificar esto, el estrato socioeconómico, la ubicación del instituto o de la comunidad donde se va a realizar, el planteamiento del problema. Básicamente, esto consiste en revisar, analizar qué problema hay, por ejemplo, si los estudiantes no tienen la capacidad de realizar oraciones completas en el segundo idioma y ya están en sexto, séptimo grado, ver cuál es el problema y tratar de buscarle solución a ese problema. Entonces, empezamos con la caracterización, analizamos en esta parte, pues, qué falencias pueden haber, qué barreras encuentras y cómo minimizar esa barrera educativa. Entonces ahí empiezas con el planteamiento de problema de ay, a los estudiantes de segundo grado todavía no se saben los colores, por ejemplo. Entonces tienes que buscar el problema, buscar también la pregunta de investigación, eh, objetivos. Entonces, de todas formas, cada semana la profesora o la docente a cargo va a hacer una reunión explicando cómo se escriben los objetivos, cómo se debe redactar un planteamiento de problema, qué cosas deben colocar, qué cosas deben evadir. Entonces, también para que lo tengan en cuenta. Para mí fue bastante, yo pensé, yo estaba full asustada, como que, ay, el diplomado, estaba bastante asustada, pero si ustedes realizan las cosas y siguen las pautas que les dan, no va a ser nada difícil. ¿Qué es lo otro? Los marcos de referencia. Después vas a buscar las herramientas y métodos para poder dar solución a este problema. Vas a hablar del enfoque, la unidad de análisis, ¿por qué es importante tener acceso a esa población con la que vas a trabajar? Porque tú vas a primero, inicialmente, para hacer la caracterización, pues te tienes que acercar, a hacer una encuesta o realizar, por ejemplo, un, una entrevista semiestructurada para saber, o una observación. Tienes que recolectar datos para saber cómo está la población, qué nivel de inglés tiene, por ejemplo. Entonces, sí es importante que tengas acceso a ellos porque primero tienes que hacer el análisis y para poder hacer el análisis de la caracterización, tienes que acercarte a ellos. Y lo segundo es, si encuentras el problema, para darle solución a este problema y minimizar las barreras educativas, pues tú tienes que realizar una cantidad de estrategias o unas actividades para poder minimizar eso. Entonces tienes que inicialmente ir para ver cómo está la población con la que vas a trabajar, el grupo con el que vas a trabajar. Después vas a tener que ir para revisar, no, si puedes de pronto para hacer encuestas con el área en específica
o también te va a tocar ir para aplicar actividades para minimizar estas barreras de las que estamos hablando. Y después con esto ya te toca a ti como que con los resultados que te dan, si hiciste, por ejemplo, un examen, una evaluación, pues te toca analizar los resultados. Entonces, eventualmente te va a tocar mantener un contacto con los estudiantes. Y te van a pedir evidencia de ello, te van a pedir de pronto fotografías del material que utilizaste. Entonces, por esto es importante tener acceso, pues, ya sea a la institución o a la comunidad con la que vas a trabajar. Mira que tenemos la experimentación, el análisis y discusión, las conclusiones, recomendaciones. Eh, Como les dije, yo inicialmente pensé que era como que, ay, se veía full complejo, pero después mis amigos me dijeron como que María, no, relájate, ya nosotros pasamos por ahí y no es tan complejo. Es más, a veces es mucho más complejo realizar un examen que valide tu nivel de inglés de C1 que en este proceso del diplomado. Entonces, sí quería como mostrarles un poquito de esto. De todas formas, en el caso de que tengan alguna pregunta en específico o de algo, me lo cuentan. Creo que voy a de todas formas a mostrar un material de cómo me preparé para, porque hice un examen internacional que fue el ITEP, cómo me preparé para ese examen. No saqué C1, por eso es que tengo que hacer otro examen, saqué fue B2, entonces, eh, como para darles información y material como de cómo trabajar. Y también, como por ahí me estaban preguntando, qué cositas tener en cuenta a la hora de empezar a estudiar a una universidad, es decir, cómo organizarse, porque hay veces que no sabemos cómo organizarse, entonces eventualmente realizar estos videos, sé que me pierdo mucho, pero si tienen preguntas, dudas, colóquenlas, yo eventualmente voy a responderlas. Chao.